Y luego la más dura de todas fue la de Somalia. Somalia, hostia, ¿qué pasó ahí? Somalia era por el nivel de riesgo permanente. O sea, era como una acumulación de días y de estrés por el no saber si al día siguiente ibas a estar vivo. O sea, tenías esa sensación. Esa sensación. Que no la había tenido yo en ninguna operación antes. Y ayer era una misión no ejecutiva, que se llaman. Hay misiones no ejecutivas que son las que vas a entrenar a las Fuerzas Armadas del país, ¿no? O porque asesorar. tienen guerrillas y están sufriendo una situación crítica Claro, en el país. Todos los países vamos porque nos han pedido ayuda, ¿no? Pero el tipo de ayuda es diferente unas que en otras. Hay ayudas que son para interponerte entre dos bandos, para que no se reviva el conflicto. Otras son de inspección, de supervisión de las partes, de desarmes, etcétera. Y hay otras que son de entrenamiento, que son estas que os comento yo, de entrenamiento simplemente. Entonces, tu misión principal no es patrullar ni controlar, sino entrenar. Vale. O sea, que no hay riesgo en esas misiones. Claro. O no debería haberlo, no debería en teoría, ¿no? No debería haberlo porque suelen ser ya en un estadio en el que el país está pacificado y tal. Pero no siempre ocurre así. Entonces hay países que necesitan formación aún estando con el conflicto. Y más países con la amenaza pues, terrorista, ¿no? Y era el caso de Somalia. Era el caso de Somalia. La amenaza era extrema. Y la Unión Europea decidió pasar el entrenamiento que se hacía en Uganda. En una de las fases se estaba entrenando al personal de Somalia, se lo cogía, se le llevaba al país vecino pacificado, se le entrenaba y se le devolvía al país. Esa es, digamos, la fórmula para estos países que no reúnen las condiciones. Pero se había invertido un dinero en un centro de entrenamiento que estaba en Mogadiscio, en la capital somalí, y muchas veces los países necesitan la confianza internacional de venga, que confiamos en tus instituciones, que estás haciéndolo bien, vamos a entrenar en Mogadiscio. Y entonces se cambió el entrenamiento de Uganda a Somalia. A Somalia. Vale. Y fui el primer equipo que fue a hacer esa misión. Entonces yo tengo, de verdad, esa parte de... Hay cosas de mi vida militar que me gustaría contar, ¿no? Y esta es una de ellas que tengo para una conferencia entera de Somalia. Porque es que fue súper bonita. Oye, y una curiosidad. Súper bonita por el reto que fue. Pero, o sea, el riesgo, ¿cuál era realmente? O sea, ¿por qué tú tenías esa sensación de, hostia, mañana no sé si voy a estar vivo? O sea, ¿cuál era la amenaza? Había muchos riesgos. Uno era el sanitario. ¿Vale? Porque había presencia de malaria y tal, pero bueno, ese se mitiga con la profilaxis, que te tomas una pastilla al día o una semanal que había. Bueno, otro es el nivel extremo climático, ¿no? Vale. La humedad súper alta, el calor asfixiante y la necesidad de ir armado y protegido. Era un cóctel que te hacía perder al día, no os exagero, pues yo perdía, pues sí, 4 o 5 kilos al día de agua, que luego recuperabas, te hidratabas y lo recuperabas. Pero volvías de la misión, o sea, mareado. Supongo que esa es la sensación de un piloto de Fórmula 1, ¿no? Cuando acabas... Eso dicen. Cuando acabas pues la sensación era algo así. Y luego el estrés de que entrenábamos a fuerzas, había unos 300, por ejemplo, 300 un batallón, al que estábamos entrenando, pero... su fidelidad al ejército no estaba garantizada. Es decir, cualquiera podía ser un terrorista. Sus sueldos eran tan bajos y luego la corrupción... Somalia es el país más corrupto del mundo, o estuvo en el ranking de los más corruptos durante muchos años. Entonces allí las fidelidades son muy frágiles. Es decir, el que te paga $10 más que otro, pues es al que no obedeces. Si ese te da una pistola y dices, mañana en el entrenamiento te das la vuelta y te cargas al comandante Franco, pues lo va a hacer. Entonces era una situación en la que teníamos que entrenarles, pero teníamos que registrarles diariamente a los 300 antes de entrar a una zona segura. Había que registrarlos uno a uno y capturar. Quitamos pistolas, quitamos armas blancas. Entonces, en cualquier momento y en los traslados de la zona segura del aeropuerto al centro de entrenamiento,
pues nos levantábamos a las 6 de la mañana a preparar equipo, preparar lo que era el convoy de ir hacia allí. Pero la mitad de los días había un no-go, es decir, había una serie de indicativos que hacían ver que nos iban a atacar, ¿vale? Con lo cual, pues a las 7 de la mañana te volvías a tu dependencia y pues intentabas que vinieran los somalíes a enseñarles cómo hacer las cosas, porque al final ese centro de entrenamiento había que echarlo a andar. Y al principio parecía un campo de refugiados, es decir, todo el mundo iba de civil, no había uniformes, los soldados iban en chanclas o descalzos. Hostia. Alguno tenía unas botas, otro iba con falda, de estas de tradicional. Ahí era imposible distinguir al terrorista del que no lo era. Joder. Y entonces, claro, eso día tras día era como una gota. Básicamente estás arriesgando tu vida día tras día. Tras día. Pues nada, chavales, si os ha gustado este vídeo, suscribiros, seguirnos en redes sociales y nos vemos en el siguiente trip.